Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Bienvenidos nuevamente, nueva tarde. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer un review del tema que vimos ayer. Vamos a ver nuevamente Relative Clauses. Vamos a hacer una pequeña práctica y después vamos a pasar nuevamente la actividad de quizzes como lo hicimos en el día de ayer. Vamos a repetir la misma actividad y una vez que hagamos la actividad, me voy a dar por bien servido cuando grupalmente alcancemos un 70%, ¿sale? Les voy a mostrar entonces aquí en pantalla. Mismo tema, diferente enfoque o diferente presentación para que no repitamos lo mismo de ayer. Entonces, el día de hoy nuevamente vamos a hacer esta parte. Si pueden ver la presentación aquí. Sí, profe. Perfecto. Lo misma información de ayer, diferente presentación y lo mismo que les decía ayer. Si tienen alguna duda o algún comentario, en cualquier momento me pueden detener. Vamos a ir despacito con esto. Tenemos que so y such, que son todos los que vimos ayer, el día de ayer, con el so that y el such that. Nosotros a menudo usamos el so y el such para hablar acerca de causa y efecto. En el caso del so, nosotros utilizamos este tipo de expresiones. The problem was so difficult that we couldn't solve it. Entonces, en el caso del so, utilizamos la expresión, el problema era tan difícil que nosotros no pudimos resolverlo. Y decimos que entonces nosotros lo utilizamos para hablar acerca de causa y efecto. Ya sabemos que la causa es que el problema es muy difícil y el efecto es que no podemos resolverlo, ¿no? Causa y efecto, como lo vimos ayer. Entonces tenemos que la causa es el problema y el efecto es que no se puede resolver, ¿no? Es tan difícil el problema que no se puede resolver. En el caso del such, lo mismo, causa y efecto. Dice, it was such a difficult problem that we couldn't solve it. Mismo concepto, muy similar también aquí, en cuanto a que tenemos ideas muy similares, pero que podemos poner desde diferente perspectiva con diferentes palabras la misma expresión. El problema era tan difícil que no pudimos resolverlo o era un problema tan difícil que nosotros no pudimos resolverlo. Entonces, muy similares en cuanto a el uso, ¿no? Causa y efecto. Exceptuando por las características de la estructura, que es lo que vamos a ver a continuación y que es lo que vimos ayer también. La forma o la estructura es esta. Para el caso del so, primero vamos a ver el so. Tenemos que es el so plus adjective plus or adverb plus that plus clause. Entonces utilizamos el so y un adjetivo o un adverbio, cualquiera de los dos, el that y luego una oración, que sería el resultado. Entonces el ejemplo es, the car was so expensive that we couldn't buy it. En este caso, en la primera oración dice que el auto era tan caro que nosotros no pudimos comprarlo. Y en este caso estamos haciendo alusión a un adjetivo calificativo primero para ver ejemplo, primero con un adjetivo. Entonces, the car was so expensive. Expensive, adjetivo calificativo. Y lo que está haciendo expensive es calificar a the car. Y aquí nosotros estamos diciendo cómo era el carro. El carro era tan Profe, nada caro. más, ¿Sí? profe, ¿Lo ahí escucha? nada más me podría sacar de la duda. Entonces el so se utiliza tan, Tan. así como tan, o qué otra palabra, así. Eso lo vamos a ver ahorita Es también que al final de la ayer en las presentación. oraciones ahí me confundí. Ajá. En las oraciones me estuve confundiendo un poco porque en una, así suponemos, es tan real, ¿no? Y Ajá. en otra decía tan real. Entonces el so se utiliza es
tan real y el such o soch, algo así, utiliza tan real. De hecho, las interpretaciones que le damos en el caso de so y soch son muy similares. Podríamos decir que lo dejamos como el tan. Sí, En realidad, ahorita vamos a ver, justamente eso también les voy a mostrar ahorita, más adelante en esta presentación, que se les llama sí. intensificadores, es para enfatizar las oraciones. Ujú, Entonces, para decir so happy, para decir muy feliz o realmente feliz, eso equivale mucho a decir really happy o extremely happy, pero tiene usted razón en decirlo así, ¿no? Eh, es otra de las funciones de estos dos, del so y del soch, y ahorita lo vamos a ver ya al final de manera como que, digamos que aislada, ¿no? Ya nada más. Pero es correcto lo que usted dice. Entonces, el carro era tan, el so gracias. como intensificador, muy bien, gracias, tan caro, es un intensificador, que nosotros no pudimos compararlo. Otro detalle que tampoco no vimos el día de ayer, que en el caso de lo que mencionaba el libro también, el that, aquí está entre paréntesis, y siempre que ustedes ven una expresión entre paréntesis, quiere decir que esa expresión se puede omitir, que la podemos, digamos, en este caso nada más en el speaking, en la manera de hablar, nosotros podemos omitir este that. Entonces, en la manera de hablar, en la forma de hablar, podemos decir, the car was so expensive, we couldn't buy it. Simplemente así y omitir el that, solamente al hablar, pero al escribir, si es correcto, ponerlo o dejarlo así como tal. En el caso de que no fuera un adjetivo, en el caso de expense, que no fuera un adjetivo, y que fuera un adverbio, queda la oración de esta forma. Quedaría, he spoke so quickly that I couldn't understand him. Entonces, él habló tan rápidamente que nosotros, o que yo no pude entenderle a él, ¿no? En este caso, estamos utilizando en lugar de un adjetivo, estamos utilizando un adverbio. Y en este caso, como igual que lo que hicimos ayer, la pregunta era cómo diferenció un adjetivo calificativo de un adverbio. En este caso, en el primero, expensive, está calificando a the car directamente, porque dice que el carro era demasiado caro. Este adjetivo calificativo está afectando a the car. Y en el caso de he spoke so quickly, quickly no está afectando al sujeto. Lo que está afectando quickly es al verbo o a la acción que estamos llevando a cabo. Entonces, él habló tan rápidamente. Entonces, ¿cómo habló? Es rápidamente. Entonces, quickly lo que está haciendo es que está calificando a un verbo, ¿no? Entonces, aquí esas son las diferencias que vimos también el día de ayer en cuanto a cuál es la diferencia entre un adjetivo y un adverbio. En este caso, un adverbio de modo. Ya sabemos que hay adverbios de cantidad, hay adverbios de lugar, hay adverbios de tiempo, etcétera, ¿no? En este caso es muy comúnmente que nosotros veamos este tipo de palabras, en este caso adjetivos, y que los adverbios tienen la terminación li, porque es para decir rápidamente, felizmente, lentamente, etcétera. Y nuevamente aquí podemos decir, al hablar, podemos decir, he spoke so quickly, I couldn't understand him. Entonces, esta parte también la podemos omitir al hablar. Al escribir es correcto usarla, pero al hablar no hay problema. Y, ok, continuamos. En el caso de los adverbios de cantidad, como ayer mencionaba también el compañero Uciel, decimos que there were, en este caso de ejemplos así, there were so many people that I couldn't find a seat. Dice que había demasiadas o tantas, demasiadas personas, so many, demasiadas, no es muchas, sino demasiadas. Aquí también está intensificando que yo no pude encontrar un asiento. O también en el caso del many, también está el otro que se le parece mucho. Podemos decir, there was so much noise that I couldn't hear. Que hacía demasiado ruido y no pude escuchar. Entonces aquí en el caso del much y del many lo podemos utilizar, pero ojo, el many lo utilizamos con sustantivos contables, en este caso people, que es personas, y en el caso del much lo utilizamos para incontables como el ruido, que no se puede contar. Entonces, y se nota también en el uso del were, porque aquí were es para plural. Había muchas personas, plural, y aquí había mucho ruido. Y there was, porque es como si se considera singular, un incontable. En esta parte, ¿dudas o preguntas?
No. Gracias. Muy bien, entonces No, continuamos. profe. Muy bien. Mismo que ayer, mismo tema, diferente explicación, diferente enfoque. Bien, aquí entonces en la forma del such, tenemos que es el such plus adjective plus noun plus that plus clause. Es la misma estructura que vimos ayer, un poquito más colorida el día de hoy. Y decimos que es el such más un adjetivo, que en el caso de este el adjetivo es hot, después el sustantivo, la persona, el lugar, el objeto, el animal o la expresión que queremos, que es el que como el sujeto de la oración, que en este caso es día, ese es mi sustantivo, el da también que lo podemos omitir al hablar, y luego I went for a swim. Entonces, it was such a hot day that they went for a swim. Dice que era un día tan caluroso que fui a nadar, ¿no? Entonces aquí estamos utilizando las mismas estructuras que vimos el día de ayer, con una excepción. Aquí tenemos un a, porque estamos hablando de un sustantivo en singular. Eso funciona así, ¿eh? Cuando es singular, estamos hablando de un día, entonces tenemos que agregarle el artículo a, para decir un día tan caluroso. En el caso de que fuera un sustantivo incontable, como el clima, que no se puede contabilizar, es correcto decir, it was such hot weather that I went for a swim. Entonces aquí en este caso, en lugar de utilizar el a, como el clima en general, el tiempo es incontable, lo dejamos como tal. Entonces, it was such hot weather that I went for a swim. Entonces ya no utilizamos el artículo. En el caso de que fuera una oración con un sustantivo plural, ya no es como día que es singular, aquí estamos hablando de jugadores. Entonces aquí decimos, there are such good players that they will probably win the game. Entonces ellos son jugadores tan buenos que ellos probablemente ganarán el juego. Entonces en estos casos podemos observar que hay diferencias pequeñas pero importantes en cuanto al uso del such. Cuando es singular, utilizamos el artículo a para decir un día tan caluroso. Cuando es incontable, es el clima, el clima era muy caluroso, y cuando es contable plural, que decimos que hay jugadores tan buenos. Entonces, estas son otras diferencias. Y nuevamente, en el caso de las excepciones o de los ejemplos como difíciles o raros de entender, there were such a lot of people. Dice que había demasiadas personas, también se puede utilizar así. No es Profe, muy ¿podría común. volver a repetir eso? ¿Cuál? ¿Todo lo de aquí arriba? Sí, que, tal vez es mi internet que se me va cortando. Ah, ok, muy bien. Lo repetimos. Decimos que en el caso del such, cuando hablamos de sustantivos, tenemos de tres tipos. Tenemos sustantivos singulares, en el caso de day, tenemos sustantivos incontables, con el caso de weather, y tenemos el caso de players, que es sustantivos contables plurales, es decir, plural. Tenemos nuevamente singular, day, tenemos incontable, weather, y tenemos contable plural, en el caso de players. Decíamos entonces que estas tres tienen diferencias en el sentido de que cuando hablamos de un sustantivo singular, tenemos que agregar el artículo a para decir un o una, en este caso, un día tan caluroso. En el caso del incontable, que es el clima, que no se puede contabilizar, es como el agua o el azúcar o el café, ya sabemos que son los incontables, la música. En este caso decimos such hot weather, nada más así, sin el a, porque acuérdense que ese es incontable y para los incontables no utilizamos artículos, no decimos una música o un agua o un dinero. Y en el caso de players, tampoco utilizamos el artículo precisamente porque eso es para singulares. Entonces decimos such good players para decir jugadores tan buenos. Y después decíamos que aquí también había excepciones, aunque no las vamos a ver, no las vamos a practicar como tal porque ni siquiera vienen en el libro, pero es bueno saberlo. Utilizamos el such a lot of people para decir personas, para hacer como que una especie de excepción, porque es difícil también aquí esta expresión, de repente la vamos a encontrar en alguna parte. Y otra expresión que puede ser común es there was such a lot of noise. Nuevamente, such a lot of people con contable plural, porque son personas, y such a lot of noise con sustantivo incontable. Where people was noise, ¿no? Entonces, nada más esto es para que más o menos tengamos una idea general de lo que vimos ayer
Y algunos detalles que no vimos ayer, que era que el that lo podemos omitir al hablar y listo. Hasta ese momento, ¿alguna otra cuestión? ¿El DAT se utiliza para qué, profe? El that, para cuando nosotros lo podemos dejar en expresiones escritas, lo tenemos que poner forzosamente. En este caso, el that viene entre paréntesis porque al hablar yo lo puedo omitir. Es decir, puedo leer mi expresión. Al hablar, it was such a hot day. I went for a swim. Entonces, omito el that. En la forma de hablar, puedo omitir el that. ¿Sale? Solamente al hablar. Pero al escribir lo tengo que escribir forzosamente. Bien, entonces continuamos en cuanto a el uso del so otra vez. Dice que nosotros podemos, we can also use so and such without that clause and an emphatic way of saying very or really. Esto responde a la pregunta de hace un momento que decía la compañera, que si en el caso del so es un intensificador, significa tan o demasiado o muy, eso es correcto. Nosotros pudimos utilizar el so o el such sin el that, es decir, sin la oración que es la que me expresa el resultado, para una forma de enfatizar o una forma de decir, otra forma para decir very, que es muy, o really, que es para decir realmente o verdaderamente. Entonces, estos dos, sin utilizar la estructura previa, que es la que nosotros nos corresponde ver, sin utilizarla, el so y el such se utilizan para enfatizar. Entonces, decía la compañera que si el so quiere decir muy, y eso es correcto, si nosotros decimos the dress is so beautiful, pues es el equivalente a decir the dress is very beautiful. Quiere decir que el vestido es muy hermoso o es igual a decir very beautiful, que es muy hermoso. Ambos. En el caso del such, lo mismo. Decimos all neighbors are such friendly people. Quiere decir, o equivale a decir que es they are really friendly people. Entonces, nuestros vecinos son personas realmente amigables o muy amigables y eso es equivalente a decir really friendly people, realmente, personas realmente agradables o personas realmente amistosas. Entonces, eso es lo que decía nuestro compañero y es correcto. El so es un intensificador y nosotros lo vemos en expresiones, muchísimas, sobre todo en canciones y en películas, cuando luego dicen, no simplemente dicen I love you, luego dicen I love you so much, ¿no? O I love you very, very, es como un equivalente al very much, ¿no? Entonces el so much, o you are so happy, o he's such a nice guy, que son expresiones muy comúnmente que yo en mi cuestión personal escucho demasiado. He's such a nice person, such a nice guy. Entonces eso parece que es una persona muy agradable, que es una persona muy feliz, que es algo así, ¿no? Entonces son intensificadores o son para enfatizar. Y, ok, con eso, pequeño repaso, terminamos con el uso del so y el such. Vamos a hacer una práctica pequeña aquí, en vivo. Y vamos a hacerlo democrático, como estamos a 14. Y en mi lista número 14 es García González Salvador. ¿Está usted ahí? Sí, profe, presente. Ok, usted es el primer bateador. ¿Ya está listo, compañero? Sí. Muy bien, vamos a hacer un juego simple. Voy a ir eligiendo a ustedes. Primero comenzamos con usted, García Salvador. Usted me contesta la pregunta y vamos a ver si es cierto que no hay dudas aquí. ¿Vale? ¿Listo? Sí. Perfecto. Su turno. ¿Cuál es la respuesta correcta? Such. Su compañero dice such. Muy bien, es correcto. Gracias. Compañero
Salvador, dígame un número del 1 al 13. El 7. Gracias. Contreras Gabriela, ¿está usted ahí? Sí, profe. Perfecto. Su turno. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Tú? ¿Cuál? ¿Tú? La respuesta es so o such. ¿Tú? So, Gracias, compañera. Entonces se dice que es so. Muy bien, eso es correcto. Gracias. Vamos a hacerlo aquí nuevamente conforme la lista. Es 14, el número 28, a Marciel Adriana. Aquí estoy. Perfecto. Su turno. Such. Correcto. Usted dice que es such. Muy bien. Adriana, dígame usted un número entre el 15 y el 27. 24. Marilú Hernández. Hernández Marilú. sí, profe, aquí estoy. Perfecto. Su turno. So, ¿Cuál es? so, Usted dice que es so. Gracias, compañera, es correcto. 14, 28, 42. Sonia Pulido. Sonia Pulido. Sí, profe. Muy bien, su turno. Eso, Sonia, usted mismo, qué tipo de palabra es tall? Vamos a ponerla más complicada. ¿Qué tipo de es palabra es tall? adjetivo Gracias, es correcto. calificativo. Muy bien, Sonia, es correcto. Después, dígame usted un número entre el 29, el 32, el 33 y el 41. El 40. Bien, Ana Cristina Pacheco. Ana Cristina, Sí, profe. muy bien. Su turno. Mm, sería Such. Usted dice que es such. Muy bien. ¿Qué tipo de palabra es people? ¿Alguien sabe qué tipo de palabra es people? Sustantivo. Es correcto, gracias. Después, usted misma, compañera, dígame un número del 43 al 57. 50. María Guadalupe Sosa. ¿Está usted ahí? Guadalupe Sosa. Sí, profe. Perfecto, su turno.
Guadalupe. ¿Eso? Usted dice que es so. Nope. Entonces el caso es que no hay otra opción. Tiene que ser el such. Guadalupe. ¿Qué tipo de palabra es nice? ¿Un adjetivo? Correcto. ¿Qué tipo de palabra es children? Sustantivo. Correcto. Recuerde que el such lo utilizamos para ese tipo de expresiones cuando viene un adjetivo calificativo con un sustantivo. En este caso no lleva a porque children es plural, aunque no lleva s. Sabemos que children se refiere a niños, no es como en el caso de students que podemos ver una s. Children es un sustantivo plural, pero es un sustantivo irregular que no se le agrega la s. Compañera, dígame un número del 1 al 15. 11. Beatriz Fernández. Profe, ¿Sí? ¿me podría volver a repetir de favor lo que explicó acerca del SOSH Muy cuando bien. va a Nice y Children, por favor? Correcto. Decimos que utilizamos el such con expresiones. Se supone que la expresión del such va con un adjetivo que va calificado con un adjetivo, perdón, un sustantivo que va calificado con un adjetivo calificativo. Si en el caso del adjetivo fuera singular, lleva a adjetivo y luego el sustantivo, por ejemplo, such a nice day, such a nice person o such a nice place, etcétera. Pero en este caso, como es plural, decimos such y omitimos el a porque el a funciona para singular. Entonces, children, como es un sustantivo plural, no se puede decir que ellos son un agradables niños. No se puede decir un agradables niños, ¿no? Se tiene que decir son agradables niños, nada más. Entonces, el a va cuando hablamos de nada más de un solo objeto, un solo animal, una sola persona, un solo lugar, etcétera. ¿Más o menos? Sí, profe, ya le entendí. Muchas gracias. Perfecto. Deme un número usted misma, deme un número del 1 al 15 otra vez, por favor. Areli, Ay, perdón, del 1 al 15, no sé, el 6. gracias. Mitzi Abigail. Mitzi, corre, su turno. ¿So? Usted dice so. Pregunta Mitzi, ¿por qué era so? Porque se toma como si fuera Se toma como si fuera. demasiado rápido. Eso es correcto. So es un intensificador para rápido y va un adjetivo que calificativo va solito, ¿no? Muy bien, gracias. Mitzi, dígame un número del 16 al 30. 27. Juan Luis Leal. Juan Luis Leal. Sí, profe, presente. Perfecto. Su turno. Sí. ¿Lo escucho? Sería sush. ¿Es correcto? ¿Por qué? Por el nice. ¿Y qué más? Porque se hace referencia a que nice day es un día agradable, me parece. Eso es correcto, muy bien. ¿Y qué tipo de palabra es nice? Un adjetivo, creo.
¿Y qué tipo de adjetivo es, perdón, qué tipo de palabra es they? Ah, híjole, se me fue. ¿Alguien que lo quiera ayudar? Eh, Es Un sustantivo. sustantivo, ¿no? Es un sustantivo, correcto. Sustantivo. A diferencia de la pregunta que había hecho en el anterior reactivo la compañera, que por qué decía such y luego aquí tenía el adjetivo y luego tenía children, que era plural, aquí es un adjetivo, un sustantivo singular. Entonces, such a nice day, tenemos que es la estructura del such, un artículo, el adjetivo y un sustantivo singular, estamos hablando de día, de un día nada más, ¿no? Entonces, such a nice day es un día muy agradable, aunque tenemos que brincar en cuanto a la interpretación, un día muy agradable. De todas maneras, ese es el uso correcto. Muy bien. Compañero Leal, escoja un número del 30 al 45. 33. José Eduardo. José Eduardo Ramírez. Presente, profe. Tu turno. ¿Listo? Compañero, ¿listo? Es sush. Usted dice such. Nope. La respuesta correcta es so. Compañero, ¿qué tipo de palabra es boring? Compañero Eduardo. ¿Alguien le puede decir qué tipo de Un palabra es adjetivo. Es un adjetivo. un adjetivo? Muy bien. Acuérdense que el so está intensificando a boring. Quiere decir que no me gustó esta película. Estaba demasiado aburrida. Muy bien. Entonces, muy bien. Con eso terminamos la actividad de repaso. Gracias, compañeros, los participantes. Y no nos despedimos. Vamos a la actividad de quizzes. Ahorita se las mando. Vamos a realizar la misma actividad del día de ayer, una vez, les advierto. Y tenemos que obtener un puntaje mayor de 70 para pasar a la siguiente actividad. Entonces, ahorita se los mando. No me despido, ahorita nos vemos.